grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad. Tener reuniones no grandes, pero en esta mañana podemos estar compartiendo la palabra junto a parte de la iglesia, y es bueno poder vernos de nuevo los rostros, y ahí donde está queremos también transmitirle la bendición y un saludo desde la iglesia Adulán. Estamos en este tiempo diferente, un tiempo que no esperábamos y que a veces ni siquiera pensábamos que pudiese ser vivido por nosotros, pero es el tiempo que nos está tocando vivir, y ya vemos que estamos en la desescalada de este confinamiento, que las cosas están cambiando y que gracias a Dios podemos ver cómo empieza poco a poco a volver a verse personas en la calle. Empezamos a ver que los comercios están de nuevo abiertos y empieza a ver alrededor nuestro pues la capacidad de ver cómo ahí no están desiertas, porque salir a las calles, ver que las calles están desiertas, entristece el corazón y parece que sean ciudades fantasmas. Y gracias a Dios que nos ha permitido vivir este tiempo, y ahora que ya estamos saliendo y que ya podemos de nuevo volver a reunirnos en las iglesias, es un tiempo de agradecimiento a Dios, y por eso en esta mañana queremos agradecer a Dios este tiempo nuevo que tenemos, un nuevo tiempo de esperanza y un tiempo donde entendemos que tenemos que aprovecharlo, porque los días, como dice la Biblia, el tiempo es corto, los días son breves, la vida es breve. Y quisiera en esta mañana reflexionar acerca de lo que tenemos que hacer con la vida. Y muchas veces no nos damos cuenta de que en esta vida tenemos que negociar. Somos negociadores y tenemos que negociar. Así que en esta mañana yo le animo a que esté escuchando la palabra de Dios y que pueda ahí donde está seguir con la palabra, si tiene la Biblia cerca, sea en dispositivo móvil, si tiene una Biblia cercana, que la tome y que pueda seguir lo que en esta mañana vamos a estar meditando. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante de Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú dirijas este tiempo, tú dirijas, Señor, mis labios, que esta palabra sea conducida por tu Espíritu Santo y que sea una palabra útil para redarguir, para convencer, para instruir, para hacer aquello para la cual tú la envías, Señor, sabiendo que tu palabra nunca vuelve vacía y que tu palabra hará aquello para lo cual la envías. Que corazones, Señor, sean afirmados, que aquellos que tienen que volverse a ti se puedan volver, y que en esta mañana sea una mañana donde tu palabra traiga, Señor, esperanza a cada corazón, ánimo, consuelo, pero al mismo tiempo sea una llamada de atención, Señor, a dirigir los pies y a encaminarlos hacia tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tratar una parábola que es diferente a la parábola de los talentos, y aunque muchas veces se confunden y se piensan que es la misma parábola, cuando empezamos a estudiarla vemos que es una parábola diferente y que contiene en esencia diferentes
conceptos, y eso es lo que vamos a tratar hoy. Pero en sí lo que vamos a tomar es la enseñanza de esta parábola. Es una parábola que Jesús habló, es una parábola que Jesús enseñó, es una parábola que hoy en día tiene vigencia, porque la palabra de Dios todavía tiene vigencia, a pesar de que a muchos no les guste más escuchar otras cosas. La palabra de Dios sigue siendo lo que Dios ha dejado como instrucción para el hombre y lo que nos anima y nos afirma para poder entender la voluntad de Dios. No podemos conocer la voluntad de Dios escrita si no es por medio de la palabra. Así que al leerla, tomamos aquellas enseñanzas que Jesús nos dejó para poder vivir la vida cristiana. Cuando nos convertimos y aceptamos a Jesús como el Señor, nosotros hacemos una confesión de fe declarando que Él es el Señor de nuestras vidas. Y a partir de ese instante, todo le decimos que es entregado a Él, no hay otra manera. No podemos entregarnos a un 80, a un 60%, tenemos que entregar todo nuestro ser, todo nuestro corazón, todo lo que somos. No hay otra manera de entregarse a Cristo. De la misma manera que Él se entregó, Él lo dio todo y dio hasta la última gota de su sangre, entregando su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros queremos seguirle, tenemos que saber en qué condiciones estamos dispuestos a seguirle, en qué condiciones estamos dispuestos a vivir la vida cristiana. Hay gente que quiere vivir una vida paralela, doble vida, una vida para el Señor y otra vida propia. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que esto no es posible. No hay dos formas o dos estilos de vida cristiana. La única manera que se puede vivir la vida cristiana es siguiendo las huellas, las pisadas que Cristo nos ha dejado y intentando vivir de acuerdo con lo que Él nos ha enseñado. Por eso es importante aprender la palabra. Dice en la parábola de las 10 minas, y empezamos a partir de Lucas capítulo 19, versículo 10, hacia el 27. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él les dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene le será quitado. Y también aquellos mis enemigos que no quieran que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Dice la palabra que oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Ahora, Jesús venía de la casa de Zaqueo y había estado con Zaqueo, aquel hombre que se había subido a un sicomoro, había hablado y que había llegado a su casa y Zaqueo le dijo a Zaqueo que la salvación había venido a su casa. Y Jesús venía
de haber estado salvando un alma. Publicano, despreciado, y luego camino a Jerusalén, camino cuando iba a ser recibido como rey y que le iban a recibir con las palmas y le iban a hacer la entrada triunfal. Antes de eso, camino a Jerusalén, dice esta parábola. Y empieza a citar y empieza a hablar como un hombre noble que se va a un país lejano y que después de algún tiempo va a volver. Y Jesús nos está enseñando algo que nosotros tenemos que aprender y que nos muestra. Primero, lo que nos muestra es que es un hombre noble. Y Jesús, cuando hace esta parábola, a diferencia de otras parábolas, en esta parábola estaba hablando de un hecho que había acontecido, que los que estaban oyéndole, los que estaban escuchando en ese momento, podían reconocer que había pasado. Y era un hecho histórico que había ocurrido, porque la parábola del pretendiente al trono hace referencia a un hecho que había ocurrido cuando murió Herodes el Grande. Su hijo Arquelao fue a Roma para ser confirmado como gobernador de Judea. Y cuando esto sucedió era en el tiempo en que Jesús era un niño, había ocurrido este hecho. Y había pasado que cuando murió Herodes el Grande, dejó su reino dividido entre Herodes Antipa, Herodes Felipe y Arquelao. Y aquel reparto tenía que ser ratificado por los romanos, tenían que los romanos valorarlo, porque toda aquella región, todo aquel lugar donde estaba bajo el gobierno de Roma, tenía que ser puesto el gobernador por Roma. Y entonces, cuando muere Herodes el Grande, uno de sus hijos, Arquelao, fue a Roma y trató de convencer a Augusto, que era quien gobernaba en ese momento, a fin de que le reconociese el derecho legítimo de ser rey. Pero como Arquelao era odiado por los judíos, ellos enviaron una delegación de 50 personas que se puso a este reinado, a este gobierno. Y no lo consiguieron, y entonces Augusto lo confirmó en su herencia y le dio el título de rey. Cuando Arquelao vino, ¿qué ocurrió? Pasó cuentas. Aquellos que habían ido a Roma a quejarse de que no querían que fuese él el rey, acabaron siendo decapitados y se acabaron siendo muertos. Sin embargo, Arquelao fue puesto como rey y él pasó luego cuentas con aquellos sus siervos. Entonces, esto había sucedido muy cerca de donde Jesús estaba hablando, porque Jesús estaba en Jericó y era cerca de la ciudad, del lugar y de la casa donde Arquelao había tenido la residencia. Y Jesús utiliza esta parábola para ilustrar una enseñanza. Ahora, lo primero que nosotros vemos es quién es ese noble que se ha ido. Como cristianos entendemos que Jesús nos ha hecho una promesa. Él ha dicho que se iba y nos ha recordado que volverá. Los cristianos esperamos la segunda venida de Cristo, donde ya no será un tiempo para el arrepentimiento y para la salvación, sino ya será un tiempo de pasar cuentas y de juicio. Por eso es importante entender lo que nos está enseñando y qué es lo que tenemos que aprender. Porque tenemos que aprender algo de esta parábola y tenemos que aprender algo de esta enseñanza. Porque no podemos ser ignorantes y no podemos ser de las personas que ignoran lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Mucha gente ora, Señor, muéstrame y revélame tu voluntad. Si tú me dices tu voluntad, yo la hago. Hay miles de personas que alrededor del mundo quisieran conocer la voluntad de Dios para llevarla a cabo. El problema es cuando se conoce la voluntad de Dios, ahí empieza un problema. Porque al ser mostrada la voluntad, al ser conocida la voluntad de Dios, no todo el mundo ya ahí está de acuerdo. O hay mucha gente que, como veremos en esta parábola, sí quiere, pero de palabra, de boca, no de hechos. Dice que en la parábola, en el versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, estamos un hombre noble que se fue, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y aquí es donde empezamos hoy esta palabra, negociar. ¿Cuánta gente sabe lo que es negociar? Negociar todos lo sabemos desde pequeño. Todos hemos aprendido lo que es un negocio. Hay buenos negocios y malos negocios.
Y todos, desde que somos pequeños, estamos negociando. Si te portas bien, te daré. Mamá, me voy a portar bien. ¿Qué me vas a comprar? Aprendemos ya a negociar. ¿Sí? Todos aprendemos. Vamos a comprar una vivienda. ¿Y en cuánto está? 180.000 euros. No la dejaría en 150.000. Quedamos por Wallapop y vamos a comprar un móvil y nos dicen 100 euros. Y nosotros, ¿no lo dejarías en 80? No, 100 euros. Y aprendemos a negociar. Siempre estamos negociando. ¿Cuánto me va a pagar en el empleo? Tanto. ¿Y el empleador, cuánto vas a pagar? Menos. Te voy a pagar 1.000 euros al mes. Luego a lo mejor negocia y se te quedan en 800. Todos sabemos qué es negociar. Entras a un negocio, cuando entramos en un comercio, le llamamos un negocio. Cuando una empresa vende sus productos y los pone a la venta, negocia entre otra parte cuánto va a ser el valor. Y siempre estamos valorando y negociando las cosas. Es más, dicen que el matrimonio también es un negocio, porque son dos partes que se tienen que poner de acuerdo. Y cuando hablamos de dos partes que se tienen que poner de acuerdo, eso se le llama un negocio. Si nos vamos a la palabra negocio, en el original, en que está escrito, es la palabra pragmático. ¿Puedes poner? La palabra pragmático, que significa ocuparse uno mismo o comerciar, o también al mismo tiempo significa el hecho de que ganar por el comercio o ganancia mercantil. Y cuando nosotros estamos hablando de esa palabra, estamos hablando de trabajar, de ocuparse en algo, de ejecutar algo, de emprender algo, de negociar, de hacer algo. Siempre hay un hecho que es una acción. Porque alguien que negocia no es alguien que espera bueno, a no ser que sea alguien como hemos visto, la gente que invierte en bolsa y que negocia en bolsa, que ganan millones de dólares o millones de euros, que simplemente están mirando una aplicación y con esa aplicación o con ese software o con el seguimiento de cómo está el mercado, compran y venden, y comprar y vender negocian y se pueden hacer fortunas. Estaba leyendo ayer de alguien que amasó fortunas así, simplemente invirtiendo en la bolsa, y aprendió todo lo que tenía que ver de la bolsa y consiguió que en unos años hacerse multimillonario. Después de haber sufrido pérdidas, llegó a la ganancia. Ahora, la palabra pragmático, que es alguien que negocia o alguien que hace el pragmatismo, tiene también un sentido filosófico en el cual nosotros no vamos a entrar, pero sí vamos a entrar en lo que es negociar. Cuando nosotros estamos hablando de que Jesús nos dice negociar entre tanto que vengo, nosotros tenemos que entender lo primero, es que no nos está hablando de el dinero. Porque aunque le dio una mina y la mina tiene un valor y la mina representa un valor económico, una mina valía 100 dracmas y 60 minas hacían un talento. Y hay una parábola en Mateo 25, que es la parábola de los talentos, que era de mayor valor. Pero aquí hay algunas diferencias que nosotros estaremos observando en esta mañana, pero al mismo tiempo nosotros lo que tenemos que ver es que nos dice Jesús, negociad entre tanto que vengo. Ahora, no nos está hablando de un valor económico y no tenemos que negociar, como si se nos hubiese dado 100 euros y con estos 100 euros nosotros tuviésemos que estar negociando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, en Hechos capítulo 3, versículo 6, cuando Pedro se encuentra delante de un paralítico, le dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, la mina, lo que tengo, lo que Cristo me ha dado, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que le había dado Cristo? Una mina, algo valioso. Le había dicho que en su nombre nosotros oraríamos y los enfermos se sanarían. ¿Tenía una mina, Pedro? Sí.
pero no era una mina económica, porque Pedro le dice al paralítico, mira, te podría dar un dinero para ayudarte en tu pobreza, porque un paralítico era alguien que mendigaba, pero no le dice eso, mira, lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de algo que tiene que tener más valor que una mina económica. Algo que no podemos catalogar que si era 300, 600 euros, que era lo que se calculaba que valía una mina. No es un negocio económico. Pero sí que estaba negociando con lo que Cristo le había dado, porque cuando le dijo, lo que tengo, te doy. Levántate y anda. Pedro le estaba dando al paralítico algo que había recibido de Jesús. Y nosotros tenemos que entender que hay algo que si nos ha sido dado y que tenemos que negociar mientras Cristo viene. Y este negocio nosotros tenemos que tener responsabilidad. Y este negocio es una responsabilidad que tenemos que aceptar. No todas las responsabilidades en la vida se aceptan. Cuando somos adolescentes solemos ser bastante irresponsables. Cuando somos niños no tenemos la capacidad de responsabilidad. Pero cuando se alcanza la madurez, una de las cosas que tiene que ver con la madurez es la capacidad de responsabilidad que uno tiene. Una persona madura es la que acepta la responsabilidad. Un hombre inmaduro, una mujer inmadura, nunca aceptarán la responsabilidad que tienen. Será un mal padre, será una mala madre, porque no aceptará la responsabilidad como paternas. O será una persona irresponsable en el trabajo, será un mal jefe o un mal trabajador, porque será una persona irresponsable. ¿Sabe? Hay gente que dice ser cristiana, que milita, se enreda en los negocios de la vida. Entonces hay negocios que son de la vida. Pero yo le quisiera en esta mañana trasladar gente que hizo malos negocios. En la Biblia nos enseña gente que hizo malos negocios. Por ejemplo, nos dice en Mateo 16, 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mal negocio. Vivir para tener cosas y ganarlas todas y perder tu alma es un mal negocio. Un mal negocio es dedicar toda tu vida, todos tus esfuerzos a ganar cosas, a tener cosas, una televisión más grande, una casa más grande, un coche más grande, todo de lujo, y luego perder. Eso es un mal negocio. ¿Por qué? Porque si pierdes tu alma, pierdes lo que de más valor tiene. El gran problema está en que no saber valorar lo que tiene de ganancia nuestra alma y nuestra salvación. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Nos dice anteriormente en este mismo capítulo. Ahora, Él vino a salvar lo que se ha perdido. En el momento que entregas tu corazón a Cristo, no pérdida. Por ejemplo, en la Biblia encontramos a alguien que hizo un mal negocio. Dice en Hebreo, no sea que haya algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí nos habla de un hecho, y todos, si nos trasladamos a ese hecho que está en Génesis, entraríamos y encontraríamos cómo Esaú, burlado por su hermano Jacob, acaba vendiéndole la primogenitura, que era el derecho legal de ser el heredero de todas las pertenencias, de todas las riquezas que tenía su padre Abraham. ¿Cómo se fue? ¿Cómo este hombre llegó a vender todo por un plato de lentejas, por una comida? ¿Cuánto vale una comida? La comida más cara del mundo. 10 millones de euros en un lugar paradisíaco. 1.000 euros. Hay comidas que, bueno, te las hacen con pipitas de oro, sazonadas con... ¿Cuánto puede valer? Pongamos una barbaridad, 1 millón de euros. Pero ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale nuestra alma? Porque el precio que fue pagado por nuestra alma es incalculable. El precio que fue pagado por nuestra alma fue pagado en la cruz del Calvario.
Y fue un precio tan alto que no puede valorarse. No hay dinero. Ahora, mucha gente se enreda y no se da cuenta de que por un solo plato de comida, uno puede coger y despreciar lo más valioso. Me dirá, hombre, no es así. No veo que nadie por un plato de comida venda su alma. A veces, la satisfacción del apetito carnal puede llevar a una persona a cumplir con cosas aún como que puede vender su propia vida por cosas aún con menos valor que un plato de comida. Porque aún la comida se entiende que es para el beneficio de la vida. Pero ¿cuántas personas han dejado atrás su salvación por un momento de placer? Por un momento de estar con un hombre, con una mujer, de satisfacción. ¿Cuántas personas han dejado lo más importante y acercar a Jesús o vivir una vida cristiana simplemente porque les apetecía estar un día de playa o apetecía estar un día en una discoteca o les apetecía estar de fiesta o les apetecía... Porque el apetito carnal, el apetito de la carne puede hacer que nosotros vendamos lo más importante, lo más valioso por un platito. No era algo costoso. Pero en el momento en que tenía hambre, Esaú no reconoció el valor de su alma, de su primogenitura. No reconoció cuánto valía lo que le iba a dar su padre. ¿Sabe? Había una herencia y la herencia que iba a heredar no era cualquier cosa. Porque entre ellos tenía grandes pertenencias, tenían ganas, iban a ser para él. Sin embargo, lo desperdició. Pero ¿cuánto más hablamos? Porque no estamos hablando aquí ya de un bien material, sino estamos hablando de la acción. ¿Cuánto vale la salvación de un alma? Sin embargo, Esaú hizo un mal negocio. Ahora, ¿qué es lo que obtuvo Esaú? Amargura, porque dice que luego lloró y ya no pudo obtenerlo. ¿Cuántas personas han desperdiciado la oportunidad de un encuentro con Cristo y ahora se están lamentando? ¿Cuántas personas han estado yendo a la iglesia y ahora están fuera de los caminos del Señor? Y ahora se están lamentando. ¿Cuántas personas piensan que lo mejor sería tener otra vida o llevar una doble vida y no se dan cuenta de que están a punto de vender su vida por un plato de lentejas? Hay que ser sabios y prudentes, entender lo que Jesús nos está enseñando, que estamos llamados a negociar y a negociar con nuestra vida. Significa entender que hay malos negocios. Déjeme que le cuente otro mal negocio, este seguro que lo conocen. Mateo 26, 14, 16. Dice, entonces los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Sabemos cómo? Por 30 monedas de plata, cómo Judas entregó a Jesús. ¿Puede alguien hacer un peor negocio que este? Por 30 monedas de plata, que al final acabaron comprándose un terreno y en ese mismo terreno acabó ahorcándose porque no podía soportar la traición que había cometido. Fue un instrumento del diablo, porque dice que entró, o sea, fue un instrumento, pero hizo un mal negocio. 30 monedas de plata por una eternidad. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a valorar nuestra salvación? ¿Cuánto vale? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a cambiarla? Yo he escuchado personas que han entregado su alma al diablo por belleza. He escuchado personas que han entregado su alma al diablo por fama, por riqueza. Hay gente famosa que entregó su alma al diablo y acabó suicidándose, como Judas. Porque en el momento en que uno empieza no a saber a quién entrega su alma, al final pueda estar acabando haciendo un mal negocio. Y cuando uno pierde la vida y pierde la salvación,
eso ya es un mal negocio. Pero a veces pierde uno el honor, otras veces pierde el crédito, otras veces pierde la familia. Conozco personas que hicieron un mal negocio que ahora mismo están solos. Gente que ha acabado en la ruina, y no en la ruina solo económica, sino en la ruina social, por hacer un mal negocio. No gente que se arruinaron porque hay gente que es cierto que se han arruinado porque la han estafado, hay gente que se ha arruinado porque ha hecho un mal negocio. Estoy hablando de gente que negoció mal con su alma. Ahora, podríamos hablar del negocio que hicieron Ananías y Zafira y cómo fue un mal negocio. Pero nosotros tenemos que recordar que una palabra dice que negociemos entre tanto que Él viene. Y esta palabra incomoda a los que tienen una mentalidad religiosa e irresponsable, que no quieren hacer nada para el reino de Dios. Entonces hay gente que le incomoda el que tú le recuerdes y que le digas que tienes algo que hacer o que tenemos algo que hacer mientras Él regresa. Y nunca va a ser un buen negocio. La responsabilidad que tenemos todos, aquellos que hemos conocido, es que a todos nos ha sido dado algo común. Dice que vinieron 10 y a los 10 se les dio 10 minas. Si usted mira la parábola de los talentos, verá que a cada uno se le dio diferente, porque a uno se le dio 2, se le dio 5. A 10 se le dio 10. De 10, 10 minas. ¿Cuánto valía la mina de cada uno? Lo mismo. Dios nos ha entregado una mina. ¿Cuál es esa mina? ¿Qué es esa mina que Dios nos ha dado? La mina que nos ha dado es la misma en común para todos. Tenemos que negociar con algo que nos ha sido dado a todos de la misma manera, y es el Evangelio. A cada uno de nosotros nos ha sido dada el conocimiento de las buenas noticias por cada uno de los hombres y mujeres que están en este mundo, y que hay salvación y esperanza para todo aquel que se arrepiente. Es el mismo valor para cada uno. Usted y yo tenemos en común una misma mina. A mí me ha sido entregado el Evangelio, a usted le ha sido entregado el Evangelio. Y en el momento en que llega a nuestras manos, en el momento que llega a nuestro corazón, nosotros tenemos que empezar a negociar con el Evangelio. Jesús dijo, para que vean que la palabra nos enseña, en Lucas 2, 49 al 51. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de su Padre le era necesario estar. ¿Cuáles eran los negocios del Padre? La oración, la lectura de la palabra, la ocupación, preparándose para su ministerio. Jesús se estaba preparando, porque cuando ocurre esto tenía 12 años. Y se estaba preparando, capacitándose, porque sabía que luego solo tendría 3 años de ministerio, donde tendría que negociar con todo lo que le había sido dado. Y ya estaba en los negocios de su Padre. ¿Sabe que a educar a los niños para que estén en los negocios del Padre? ¿Sabe que es bueno que nosotros nos eduquemos porque tenemos que estar en los negocios del Padre? Porque el Hijo del Hombre dice que en Lucas 19:10 vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto era el negocio, buscar y salvar lo que se ha perdido. ¿Cuál es la mina que nos ha sido entregada? La mina que nos ha sido entregada es la misma del negocio que Cristo hizo. ¿Qué negociamos con lo que nos ha sido dado? Buscar y salvar lo que se ha perdido. Predicarles a otros el Evangelio. Llevar a cabo el negocio significa ganar almas. Tu primer negocio principal en la vida como creyente es ganar almas. Todos los cristianos tienen que ganar almas. Si alguien piensa que eso está hecho para unos cuantos, una élite, aquellos que Dios ha llamado con un llamado especial, que les ha dado un don especial o que les ha otorgado una capacidad especial, no están negociando. Por lo tanto, están guardando la mina. El negociar es la principal en la vida. Nuestro negocio principal, ese mismo negocio que Jesús tenía. ¿Cuál era el negocio que Jesús hacía cuando llegaba a una ciudad? Predicaba el Evangelio y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados y si era necesario hacía milagros en la escasez. Pero ¿cuál era el principal negocio? Lo vemos con Zaqueo. ¿Cuál fue el principal negocio cuando llegó a su casa? ¿Qué era?
ir a comer a su casa, estar sentado y pasar un buen tiempo, o el negocio porque le movió a ir a la casa de Zaqueo era que Zaqueo fuese salvo. Ganar almas es lo más importante. Eso es lo que está en el corazón de Jesús. Si es importante para Él, tiene que ser importante para nosotros. Nosotros no solo negociamos, sino continuamos el negocio que Jesús emprendió. ¿Usted se imagina que hubiese heredado un negocio? ¿Que tuviese ahora una empresa con 1000 trabajadores? Y que usted continuase el negocio que heredó de su padre, de su abuelo, de su tatarabuelo, y arruina ese negocio. Deja a los 1000 trabajadores en la calle, acaba empobrecido, usted estaría haciendo un mal negocio, pero además tendría consecuencias porque sería su responsabilidad esas 1000 personas que están en la calle. En el mundo no se quiere asumir las responsabilidades, pero el creyente sabe que va a rendir cuentas. Por eso nosotros tenemos que entender que el negocio que emprendió Cristo, Él nos ha entregado el mismo negocio que Él estaba haciendo. ¿Cuál era el negocio? Él estaba en el negocio de las cosas de su Padre, que era ganar almas. Nosotros tenemos un negocio. Todos y cada uno de nosotros se nos ha sido encomendada una tarea. Y continuamos ese negocio. Porque Él dice, negociad, que sería lo mismo que decir, continuad mi negocio entre tanto que vengo. Entre tanto que Jesús viene, ¿qué tenemos que hacer? Negociar. Yo no sé si usted hoy se ve como alguien que está negociando, pero su vida tiene un límite como cada una de las nuestras, y mientras que Cristo viene, su tarea y mi tarea es ganar almas, negociar. A veces las prioridades en la vida están equivocadas, y si estás equivocado en tus prioridades, lo que te va a llevar es a ser desobediente a lo que Cristo quiere que hagas. Porque si Él dijo que ganases almas y no estás dedicándole tu vida a ello, tal vez no estés siendo consecuente con la labor que ha sido encomendada. Cada uno de nosotros tiene una labor y continuamos un negocio, que es el negocio de Cristo. Él nos dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Él nos enseñó que en este negocio vamos a rendir cuentas. Y un día vamos a rendir cuentas de que hemos ocupado toda nuestra vida de trabajar, toda nuestra vida de la familia, hemos ocupado toda nuestra vida en nuestros asuntos, en nuestro ocio, en ver vídeos en YouTube, en estar siguiendo a un famoso, en estar haciendo cosas o siguiendo el fútbol o haciendo cada día viendo aquellas series o aquellas telenovelas, y nuestra vida gira solo en torno alrededor de aquello que nos apasiona. Somos como Esaú. Estamos en un plato de lentejas, cuando lo principal nos estamos olvidando de que es negociar. ¿Cuántas almas ganaste este año? ¿Cuántas almas van a ir al cielo por causa de que tú les hablaste? ¿Cuánta gente va a ir al cielo por causa tuya? ¿O cuánta gente se está yendo al infierno porque tú te estás callando? Si ahora hablo así, es porque no estamos haciendo el negocio de Cristo. La iglesia no está para solo la alabanza y la gloria de Cristo. Tiene ángeles. Estamos para negociar. Negociamos con nuestro tiempo, negociamos con todo lo que nos es dado, todos nuestros beneficios, nuestra salud, todo lo que mantenemos. Nuestro buen estado es para poder servir mejor a Cristo. Y a veces esperamos a la enfermedad, esperamos a sentirnos ya cansados, a no sentirnos con fuerzas, para entonces decir, ahora entonces estoy dispuesto a servir a Jesús. Sírvele con todas tus fuerzas, con toda tu pasión. Negocia mientras tienes fuerzas. Dice en 1 Corintios capítulo 3, 13, 15. Cada uno se fiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra
de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Nos está hablando de que la obra de cada uno va a ser juzgada. Y aunque eso no hará que a lo mejor perdamos la salvación, sí que impedirá la recompensa. Y entonces un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Estaremos allí y pasará cuentas. Recuerden que el Rey viene pronto. Recuerden que Cristo viene. Recuerden que todas las señales manifiestan que en cualquier momento la iglesia puede ser trasladada a su presencia, que puede ocurrir el rapto, que puede pasar en cualquier tiempo. Estamos viviendo tiempos agitados que cambian de día a día. Y entonces ya se acabó el negocio. Se cerrará el negocio. Y cuando se cierre el negocio, se rendirán cuentas. Y cuando se rindan cuentas, cada uno de nosotros tendrá que decir lo que ha hecho. Y muchos alegarán, no, pero tú sabes que yo estaba dispuesto, pero no tenía tiempo. Porque tenía que trabajar, porque tenía que estar con la familia, porque... Solo eso ese día sonarán como excusas. Aquí suenan como necesidades. Aquí suenan como necesidades, ahí sonarán como excusas. Y ese día ya no habrá marcha atrás porque seremos examinados. Dice en Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. A todo aquel que se le haya dado. Y le digo una cosa, la parábola de las minas enseña que a todos nos ha sido dado algo, una mina. Sea usted joven, de mediana edad, anciano, cuando Cristo vino a su vida le dio una mina. Y esa mina que está en sus manos tiene que estar siendo negociada. Si la ha guardado, la palabra nos enseña que vamos a rendir cuentas. Nos dijo, negociad, continuad mi negocio mientras tanto que vengo. Dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo viene Cristo? Pronto. Yo vengo pronto. Y mi galardón, es decir, la recompensa que tiene para cada uno de nosotros, es decir, imagínense que dijese, y mi sueldo, hemos estado trabajando, usted trabaja y a veces cobra dentro de un mes, y mientras usted trabaja, usted sabe que está trabajando para tener un sueldo, ¿cierto? A no ser que sea jornalero y cobre cada día su jornal. Pero tampoco cada 2 minutos usted está trabajando y a los 2 minutos págame. No sé, a no ser que sea muy... A los 5 minutos, ¿se acuerda que me tiene que pagar? A la hora, he hecho una hora de trabajo, ¿me paga la hora? No, acaba la jornada y al cabo de la jornada usted recibe el salario. Al cabo del mes usted recibe la mensualidad. Y Jesús nos dice que en su venida vamos a recibir la recompensa. Él nos enseña que cuando Él venga, nos habla de las recompensas del Rey. Él dice que nosotros vamos a recibir cada uno conforme lo que nosotros hemos hecho. Nos habla de la recompensa, nos habla de la prueba del Rey. Y nos enseña que Él viene pronto y que viene el galardón con Él. Ahora, hay gente que no quiere que Jesús reine sobre ellos. Dice en el versículo 14 de Lucas 19. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Hay gente que no quiere, habla de Cristo como rey, pero no quiere que reine. Confiesan que Jesús es el Señor, pero no quieren su señorío. Y aquí dice que a sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Recuerdan la historia que les hablé de Arquelao? Que luego cuando pasó cuentas, aquellos que no querían que fuese rey, él acabó pasando las cuentas y acabó matándolo. Hay gente que no quiere que Cristo reine.
¿Cree que esta gente va a poder obtener la salvación de su alma? ¿Que va a poder disfrutar de ser salvo? No queremos que este reine sobre nosotros. ¿Cuánta gente está así? No quiere. Los que no quieren pagarán las consecuencias. Si usted que me está escuchando hoy, usted no quiere saber nada de Dios, yo le invito a que se vuelva. Usted no sabe lo que está haciendo con su vida. Está haciendo un mal negocio. Usted está haciendo un verdadero mal negocio. El peor negocio que se puede hacer en este mundo es el que usted está haciendo. Porque no está teniendo en cuenta a aquel que le va a rendir un día por todo lo que Él le ha dado. Vuélvase hoy a Dios. Vuélvase a Cristo. Reconózcalo como su Señor. No lo deje para mañana. Es un mal negocio que vayan pasando los días. Porque cada día que está pasando y usted no está dándole ganancia a lo que Cristo le da, es un día de pérdida. Ahora nos dice en el versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero, para saber lo que había negociado a cada uno. Esto nos está hablando del regreso de Cristo y de rendir cuentas y de cómo vamos a tener que mostrar lo responsable que hemos sido o lo irresponsable que hemos sido. Cada uno rendirá cuentas. Y como Arquelao volvió de Roma y tuvo que rendir luego cuentas y cada uno les recibió el pago, así nosotros también nuestra responsabilidad va a ser examinada. Él ha dado a cada uno la misma oportunidad. Una oportunidad que está representada por una cantidad aquí de dinero. Pero es la misma oportunidad. Usted y yo tenemos la misma oportunidad para servir a Cristo. Una cosa son los dones, los llamados, los talentos. Y cada uno de nosotros puede tener un don diferente. Pero la oportunidad de servir a Cristo para todos es la misma. La oportunidad de predicar el Evangelio y de ganar almas para todos es la misma. Todos tenemos la misma oportunidad. Ahora, a partir del versículo 15, nos encontramos como cada uno vino y uno le dijo lo que había hecho. Dice en el versículo 16, lo puedes poner. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Cuánto había ganado su mina? Una proporción del 1 a 10. Había hecho un buen negocio, estupendo. ¿1 euro? 10 euros. ¿1 millón de euros? 10 millones de euros. Pero no está hablando de aquí de dinero. Está hablando de que mi vida ha traído 10 vidas a los pies de Cristo. Con mi vida, antes de partir, Señor, he dejado 10 personas que te han conocido, Jesús. 10 personas que se van a ir al cielo toda una eternidad por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios que pueda haber personas que un día están en el cielo por causa tuya o mía. Porque has negociado con tu vida. Y has puesto a disposición del Maestro, del Señor, tu vida. Y ha ganado 10. 1, 10. ¿Se imaginan en la iglesia? Que cada uno de nosotros ganase en este año 10 almas. Y cada uno de esos ganase otras 10 almas. La iglesia no tendría espacio. El gran problema es que a veces ni se gana uno, ni se intenta. Ni se gana, ni se intenta, porque no se negocia. Y estamos para negociar. ¿Sabe una cosa? A veces nosotros presentamos el mejor negocio del mundo. Entrega tu vida a Cristo y Él te va a dar vida eterna. El mejor negocio que pueda hacer en esta vida. Hay gente que no lo va a querer, pero nosotros no dejaremos de anunciarlo como el mejor negocio del alma. Ahora, nos dijo, Él le dijo, está bien, buen siervo. ¿Cómo le llama? Buen siervo. Porque cuanto en lo poco
has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Hay un reconocimiento a una labor. Hay un tal reconocimiento que se le entrega autoridad sobre no ya ahora 10 vidas o una mina. Dios nos muestra por medio de esta parábola una mina, algo de valor de 600 euros. Había ganado como unos 6.000 euros. Pero ahora el resultado es que la recompensa que tiene es que es alguien que está a cargo de 10 ciudades. Y supongamos que las 10 ciudades supiesen riqueza y que él tuviese a cargo esas 10 ciudades y tuviese la autoridad, porque el mayordomo recibía también salario y es como el que es directivo de una o ejecutor, cobra más que los empleados. Aquí algo nos está enseñando Jesús de que hay algo que nos va a entregar si somos fieles negociando. No es que seamos jefes sobre 10 ciudades o el alcalde de 10 ciudades o el gobernador de 10 ciudades, porque no es esa la explicación lógica, sino que nos va a dar algo que nos va entendiendo el valor, no económico, sino el valor moral de tener autoridad, de ser reconocido. 5 minas, 5 ciudades, 10 minas, 10 ciudades. ¿Es justo? Es justo. Está siendo justo Dios. Ha sido fiel. Pero había sido fiel con unas 5, pero no le dice que es malo. Dice, también a este le dijo, le reconoció también su fidelidad, le reconoció también su capacidad y su responsabilidad. Ahora, en el siguiente, dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. La tenía guardada, pensando que era un tesoro y que ese tesoro lo tenía guardado en un pañuelo, era un lugar donde las personas sentían la seguridad. Otro dice en la pared que la había enterrado. Sea como fuese, lo que no le había puesto es en marcha. No había estado negociando, la había conservado como un tesoro. ¿Sabe que hay gente que tiene la vida cristiana como si fuese un tesoro que tiene que guardarlo para él solo? Que no lo tiene que compartir con nadie, que no se lo tiene que decir a nadie, que lo guarda en secreto. Ahí en mi pañuelo. Que nadie sepa que soy cristiano. En el trabajo nadie sabe que soy cristiano. En el barrio nadie sabe que soy cristiano. Lo tengo guardado en un pañuelo. Y para mí, y para mí. El Evangelio es para mí, yo lo leo, cada día aprendo más de la palabra, conozco todo lo que la Biblia dice, puedo recitar versículos de memoria, pero guardado en un pañuelo. ¿Cuántos saben que tú eres cristiano? ¿Cuántos conocen que tú eres de Cristo? ¿Cuántos les has explicado lo que Cristo ha hecho con tu vida? ¿Tienes la vida guardada cristiana en un pañuelo? Que nadie lo sepa. Estás haciendo un mal negocio. Estás haciendo un mal negocio porque estás conservando algo que Dios nos ha llamado a ponerlo en práctica, a ponerlo en marcha. Ahora, en el siguiente versículo nos muestra algo que tenemos que entender. Dice, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Que iba a rendir cuentas. Tenía conocimiento de que un día iba a rendir cuentas y de que no iba a ser cualquier cosa ese juicio. Por cuanto eres hombre severo, que dice, sabías que yo soy hombre severo. Y sabías que te voy a juzgar. Y que tomo lo que no puse. Y que si ahora no todo, Cristo lo va a hacer por nosotros. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero hay cosas que nosotros vamos a tener que hacer. Porque dice, siembras. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Cristo no siembra en los corazones. Sembramos nosotros. Pero ¿quién segará el día del juicio? ¿Quién pondrá a un lado los que son creyentes y los que no? El que vendrá a juzgar. Pero nosotros mientras tanto tenemos que saber sembrar. Tenemos que poner la palabra en los corazones. Tenemos que llevar a otros la palabra y el evangelio de Cristo. Dice en el versículo siguiente,
Perdón, en el anterior. En el anterior. Entonces él le dijo, Mar, siervo. Mire la diferencia. Buen siervo, en lo poco fuiste fiel. ¿Y ahora cómo le llama? Mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. No por lo que me dicen los otros. No va a pasar el juicio por lo que la gente diga de nosotros, sino por lo que nuestra propia boca está diciendo. ¿Sabe lo que nuestra boca dice a veces? No tengo ganas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si no lo va a creer, ¿por qué le voy a hablar a otra persona? A lo mejor es que va a pensar de mí. ¿Quién está juzgándole? Su propia boca. ¿Por qué no le hablas de Cristo? Porque me da vergüenza. ¿Qué te juzga? Tu propia boca. ¿Por qué no le hablas de Cristo a otra persona? Porque no quiero que piense más de mí. Por tu propia boca. Porque no quiero que me rechacen, porque no quiero que se aparten, porque no quiero que me dejen, porque no quiero que me abandonen, porque no quiero. ¿Qué es lo que te juzga? Tu propia boca. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Confesaba lo que sabía exactamente y lo que esperaba a su Señor. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo estaba haciendo. Y sin embargo, ¿en qué empleó ese tiempo y esa vida? En guardar y atesorar una mina en un pañuelo. Cuanto más este siervo conocía que era severo, más tenía que preocuparse por satisfacer. Cuanto más sabemos quién es Cristo, más tenemos que estar apercibidos y preparados, porque vamos a rendir cuentas. Y nuestra propia boca será la que nos juzgue. No nos juzgará otra. No será, es que yo le vi, es que viví que estaban haciendo, es que sabía lo que estaban haciendo. No. O alguien que hablará de su vecino. No, será nuestra propia boca la que nos juzgará. Porque en el momento en que nos sintamos delante de la presencia del Rey, no tenemos excusa. Ahora en el versículo 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recibido con los intereses? Ya no le dice ahí, ¿por qué no hiciste? Sino se lo podías haber entregado a otros y este hubiese hecho el trabajo que tú no querías hacer. Les explico. A veces hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, pero que podemos encomendar a otros. Por eso a veces nuestra ofrenda sirve para que otros hagan el trabajo que nosotros no queremos. Por eso hay misioneros que van en lugar nuestro. Pero estos misioneros tienen que ser sostenidos. Por eso a veces hay pastores que tienen que ser sostenidos, porque no es el trabajo que nosotros queremos hacer. Y que igual que en un banco el dinero da intereses, Cristo está hablando en ese momento, porque recuerden que, por ejemplo, Mateo estaba en el banco de los tributos, era un publicano, y aquel tiempo ya existía en el banco era el lugar para pagar los impuestos. Y allí iba alguien, ponía el dinero y luego lo recibía con intereses. ¿No quieres hacer nada? ¿No quieres dedicar tu tiempo, tu vida? Pues trae tu ofrenda para que otros lo hagan. Algo puedes hacer, pero no te quedes con la mina en el pañuelo. Porque algo puedes. Porque dice, lo hubiera recibido con los intereses. Lo que Cristo nos ha dado tiene que estar en movimiento. No puede quedarse quieto. ¿Has recibido algo de parte de Cristo? Es tiempo de ponerlo en marcha. Porque dice lo siguiente. Y le dijo al que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Y en el siguiente dice, pero yo os digo, ellos le dijeron, Señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo digo que a todo el que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, es decir, aún iba a perder la mina que tenía. Aún iba a perder la mina, al que tiene se le dará. Porque es una ley inexorable en la vida. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará
lo que poco que tenga. Si practicamos algún deporte o seguiremos entrenándonos, iremos dominándolo cada vez más, pero si dejamos de practicarlo y perderemos las habilidades que teníamos. Si hacemos cualquier cosa en la vida y estudiando y nos disciplinamos y empezamos a hacer, cada vez vamos obteniendo más beneficios, pero en el momento en que lo abandonamos, vamos perdiendo la costumbre. Por eso, al que tiene, aún le es dado más, y al que no tiene, le es quitado. ¿Por qué? Porque no lo va a poner en práctica, porque no lo va a utilizar, porque no va a manejarlo. Y lo que posee, ¿para qué lo quiere? Para guardarlo, para tenerlo como un recuerdo. ¿Sabe una cosa? El cristiano no es alguien que vive de un recuerdo, es alguien que vive de algo práctico. La vida cristiana es práctica, es una vida de oración, de lectura, de búsqueda. Cuanto tú más horas, más tienes. Cuanto tú más escudriñas la palabra, más aprendes. Pero cuando te duermes, no haces nada, poco a poco te vas apagando. La vida cristiana es una vida dinámica, activa, no una vida contemplativa, como muchos piensan. Voy a la iglesia, recibo, me duermo, vivo, voy a la iglesia, duermo, vivo. Te estás poniendo la mina en un pañuelo. Yo estoy hoy llamando al peligro de tener una vida cristiana vacía, cuando la vida cristiana es una aventura, cuando la vida cristiana es lo mejor que nos puede ocurrir. Y al final, en la vida cristiana o avanzamos o vamos para atrás. O recibimos más o perdemos lo que teníamos. O nos crecemos o nos estancamos. O avanzamos hacia adelante o cuando nos demos cuenta estamos parados. Es tiempo de reaccionar. Jesús dice que al final, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase entre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Un día rendiremos cuenta. Nosotros con la mina y otros con su propia vida. Porque nos habla de la pérdida eterna y de la pérdida ya de la salvación. La separación del cuerpo con la cabeza. La separación ya eterna del hombre con Dios. Por eso tenemos que hacer caso. No es cualquier cosa. A algunos les gustaría simplemente que el cristianismo fuese como otras religiones, donde simplemente lo que tienes que hacer es vivir para morir. Nosotros vivimos sabiendo que daremos cuenta. Dice en 2 de Pedro 3, 14, 15, y con esto termino. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, la paciencia del Señor es para salvación, pero al mismo tiempo tenemos una mina en las manos, nos ha sido entregada. Si la tenías en el pañuelo, sácala del pañuelo. Si te habías olvidado que estaba allí, recuérdalo, que esa mina es el Evangelio. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y nosotros tenemos el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio. Por lo tanto, empecemos a poner la mina, empecemos a negociar entre tanto que Él viene. Continuemos el negocio que nos ha sido entregado y que nos ha sido dado. Preparémonos para este tiempo. Yo le invito ahí donde está que empiece a poner la mina en marcha y que empiece a predicar la palabra a otros. Y si usted no es creyente, yo le invito a que hoy tome un tiempo y no permita que su vida acabe como estas personas
que fueron decapitadas porque no querían que el rey gobernase sobre ellos. Ahí donde está, yo le invito a que ore conmigo, que haga una oración de fe y que se ponga y rinda cuentas de esta hora. Invito a que ore conmigo diciendo: Padre, me vuelvo a ti reconociendo que he vivido fuera de tu voluntad. Hoy me vuelvo y me arrepiento, reconociendo que Jesucristo no ha sido mi rey. Me arrepiento y pido perdón por no haber permitido que Él gobierne en mi corazón. Pero me he dado cuenta de que no puedo vivir fuera de su voluntad. Por eso creo que Cristo fue a morir en la cruz por mí, que murió por mis pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos, para darme vida y vida en abundancia y vida eterna. En esta hora recibo a Jesús como el dueño y el Señor de mi vida. Le entrego todo mi ser, mi corazón, mi alma, mi mente, todo lo que soy. Y a partir de hoy quiero ser un siervo suyo, alguien que le sirve y que le sigue. Y Señor, que la mina que pongas en mis manos pueda traer ganancia. Te doy gracias por tu perdón, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí donde está, Dios le bendiga. Gracias por estar escuchándonos. Que Dios le pueda prosperar en todo su andar diario, en todo lo que le es necesario, y pueda tener lo suficiente y en abundancia para servirle a Él hasta que Él vuelva. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré. Sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad
estás frente